En este video vamos a estar hablando de las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios a continuación. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos en el futuro. Dios les bendiga, una vez más con ustedes el pastor Robinson Villalobos. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro canal La Gran Comisión, aquí a través de YouTube, de las redes sociales. Y te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal, a que seas parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Solamente haz clic en las letras rojas donde dice suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes en el futuro. Amén, amén, amén. Y en el día de hoy vamos a estar hablando de las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios. Quizás alguna vez te has preguntado lo que a mí me han enseñado en la iglesia donde estoy asistiendo, en esos videos que yo he visto en el internet, ¿está conforme a la palabra de Dios? Las cosas, los hábitos que yo tengo, las cosas que yo practico como creyente, como hijo, como hija de Dios, ¿es lo que Dios quiere que yo haga? Hay que saber diferenciar entre los mandamientos de los hombres, las tradiciones de los hombres y los mandamientos de Dios, para saber realmente si estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Vamos a empezar yendo al libro de Mateo capítulo 15, versos 2 y 3, y dice: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen. Versículo número 3. Respondiendo él, o sea Jesús, les digo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea que Jesús está confrontando aquí a los fariseos y le está diciendo: ¿por qué ustedes quebrantan los mandamientos de Dios para guardar las tradiciones de los ancianos, de los fariseos? Y no quiero que se olviden que los fariseos y los ancianos, este grupo de personas que Jesús les está hablando, eran los líderes dentro de la iglesia de Dios cuando Jesús vino en carne a la tierra. Y Jesús los está confrontando y les está diciendo: ¿por qué ustedes dejan o quebrantan los mandamientos de Dios para seguir los mandamientos de los hombres? Así que es muy importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios para saber que si lo que nosotros estamos practicando y siguiendo es de Dios o de los hombres. Amén. Fíjense lo que dice Marcos 7, empezando en el versículo 5, entrando un poco más en profundidad. Dice: les preguntó pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Doctrinas son las enseñanzas. O sea, estos líderes en la iglesia le estaban enseñando doctrinas a las personas, a los seguidores, que no eran mandamientos de Dios, sino mandamientos de ellos mismos. Y fíjense lo que termina diciendo en el versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. O sea, hay personas que se aferran a las tradiciones de los hombres en vez de seguir los mandamientos de Dios. Y esto es muy importante, tú que me estás escuchando, donde quiera que tú te encuentres. Es muy importante que nosotros como hijos e hijas de Dios, como seguidores de Cristo, sepamos lo que estamos siguiendo. Que estamos nosotros arraigados y fundamentados en la roca que es Cristo Jesús, que es su palabra misma. Amén. Fíjense lo que dice Colosenses 2:8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea que nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad
de no dejarnos engañar a través de filosofías y huecas sutilezas de las tradiciones de los hombres de este mundo y no según Cristo. Necesitamos tener el conocimiento pleno de la palabra de Dios para que, como dice la palabra de Dios, tomemos lo bueno, rechacemos lo malo, quitemos lo malo. Tenemos que tener suficiente conocimiento de la palabra de Dios para que cuando nosotros escuchamos una enseñanza, una predicación, nosotros digamos, esto sí se apega a la palabra de Dios, esto no. Porque nosotros no podemos confiar en el hombre. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe y nuestra creencia en la roca que es Cristo Jesús, en su palabra viva y eficaz. Y no podemos seguir doctrinas y mandamientos de hombres, sino que tenemos que seguir los mandamientos puros de Dios. Y no podemos aferrarnos a las tradiciones. Mi hermana, mi hermano, oyente, tú que me estás escuchando en este día. Y yo a continuación quiero tocar 5 áreas que me he dado cuenta como ministro de Dios, que dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, las personas tienden a seguir esas tradiciones, a aferrarse a esas tradiciones, y esto impide a que ellos puedan poner en práctica los mandamientos de Dios. Número 1. Asisten a la iglesia solo cuando quieren y no como Dios manda. Por tradición, la mayoría de nosotros, como hispanos, venimos de un background católico, donde nosotros asistíamos a la iglesia. Yo me acuerdo cuando pequeño, ¿verdad? Iba con mi abuela. Pues si iba, si no iba, no iba. Si me salía una fiesta, un cumpleaños, una invitación a salir de vacaciones aquí para allá, pues no había ningún problema si yo no iba a la iglesia. Yo iba a la iglesia cuando quería o cuando podía, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Fíjese lo que dice Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. No nos podemos dejar de congregar. Hay algunas personas que agarran la mala costumbre de no congregarse. Nunca se me olvida una vez una hermana que tenía más o menos 4 meses sin venir ni un solo domingo a la iglesia, sin asistir. Y cuando le pregunté, ¿qué pasa, hermana? ¿Todo está bien? Y me dice, no, pues yo estoy remodelando mi casa y no tengo tiempo para venir los domingos. Una vez que termine de remodelar mi casa y hacer todas las cosas que estoy haciendo, pues volveré a congregarme. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Estamos poniendo a Dios primero o las cosas terrenales primero? Aquí la palabra de Dios dice que no podemos agarrar esa mala costumbre de dejar de congregarnos. Aún dice la palabra de Dios que Jesús iba a la sinagoga en el día de reposo como era su costumbre. Jesús tenía la costumbre, aún como Dios e Hijo de Dios, de asistir a la iglesia en el día que es para Dios, porque ese es un día apartado para Dios, dice la palabra de Dios. La segunda cosa, la segunda tradición que las personas se aferran es que no le dan el diezmo a Dios, sino que dan cualquier cosa, ¿verdad? Que les sobre, pues $1, $2. Y esto viene, ¿verdad?, de nuestras tradiciones. Esto es lo que nos han enseñado a través de practicar la religión católica, sobre todo cuando pasaban la canasta. Pues uno tiraba unas monedas, uno tiraba $1, tiraba, bueno, si está en los Estados Unidos, si está en tu país donde tú te encuentres, la moneda que tú usas en tu país, estés donde quiera que te encuentres alrededor del mundo, pero tirabas cualquier cosa y no el diezmo, que es el 10% de todas las cosas que a ti te entran, de las ganancias, de tu trabajo, de todo. Mire lo que dice Levítico 27:30. Dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Ahora, aquí no está hablando de dinero, por supuesto. En aquellos tiempos no existía una moneda. Todo ese, ¿verdad?, se compraban con tierras, con el fruto de la tierra,
con el ganado. Y Dios está diciendo que el 10% de estas cosas es de Jehová. Es cosa dedicada a Él. El 10%, la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros recibimos es de Dios. Pero ese 10% Dios nos pide que se lo demos a Él. Dios es el que te da el trabajo, Dios es el que te da la provisión, Dios es el que te abre las puertas, el que te da la salud para poder ir a trabajar, el que te pone en gracia delante de tus jefes, delante de tus compañeros de trabajo. Dios te da toda la habilidad para tú poder hacer el dinero que tú haces. Y Dios te pide solo el 10%. El 90% es para ti y te da consejos cómo administrarlo para que te vaya bien, pero el 10% es de Dios. Amén. Número 3. Las personas no llevan una vida de oración constante. Por tradición, pues uno ya antes de irse a dormir, ¿verdad? Pues entonces donde la persona se acuerda, ay Dios, y le da, entonces las personas tienden a darle a Dios ya lo último del día, ya cuando están cansados, cuando están agotados, ya prácticamente se quedan dormidos, pidiéndoles a Dios, orándole a Dios. O a veces pasan semanas, días, meses. Hace poco, ¿verdad? Aquí en el canal La Gran Comisión, en la parte donde dice comunidad, hicimos una encuesta. ¿Qué tan seguido oras a Dios? Y la mayoría de las personas, su respuesta fue: no recuerdo la última vez que oré a Dios. Mi hermana, mi hermano, oyente, tú que me estás escuchando en este día, separado de Él nada podemos hacer. Dios quiere que nosotros llevemos una vida constante en oración, y por tradición las personas no tienen esa práctica, no tienen esa voluntad, no tienen ese aplique, no tienen esa costumbre de orar constantemente. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Y después dice Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos manda a estar orando en todo tiempo. Sea cual sea la situación por la cual tú estés pasando o atravesando, no podemos usar eso como una excusa para nosotros dejar de orar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo por todo y en todo he sido enseñado. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea que estés en escasez, sea que estés en abundancia, sea que estés en paz o sea que estés en guerra, sea que estés pasando por tribulación o estás en tiempo de bendición, necesitamos constantemente ir todos los días delante del trono de Dios y reconocer que no podemos vivir ni siquiera un solo día sin hablar con Él, sin pedir su ayuda, su guianza, su protección para nosotros y para nuestros familiares. Amén. Gloria a Dios. Por tradición, número 4, los creyentes no leen la palabra de Dios. Me recuerdo cuando niño, aún mis padres me cuentan, en la religión católica, nadie podía leer la Biblia. Había una Biblia, era sagrada, tenía su lugar, pero nadie la abría. Quizás con eso, con el tiempo, ha cambiado un poco, pero por tradición, a través de nuestras, ¿verdad?, tradiciones, nuestras generaciones, por lo general, casi nunca se abre la Biblia. Y Dios nos llama a llenarnos de su conocimiento. Dice Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Dios quiere que tú te llenes de su conocimiento. Y de cómo otra forma, te vas a llenar de ese conocimiento si no es a través de leer la palabra de Dios. Mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
mi pueblo, no la gente de afuera, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó ese conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque a una vez que nosotros aprendemos ese conocimiento de Dios, que leemos su palabra, Dios nos enseña a cómo vivir en esta vida, cómo enfrentar la adversidad, cómo aferrarnos a Él, cómo atravesar esos tiempos difíciles, cómo vivir con nuestra pareja, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros padres. Cómo vivir, cómo ser un buen trabajador en todas las áreas de tu vida. Cómo manejar tu economía. Y si nosotros no adquirimos ese conocimiento, si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a poder progresar? ¿Cómo vamos a poder avanzar si no somos guiados por esa palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Y número 5. Por tradición, las personas, aún después de haber recibido a Jesús como su Señor y Salvador, quieren seguir viviendo una vida como antes de recibir a Cristo. En las mismas cosas, en los mismos pecados, en las mismas malas costumbres. Fíjense lo que dice Romanos 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, que Dios murió por nuestros pecados y nosotros, ¿verdad?, en representación de nosotros, para que nosotros ahora andemos en una vida nueva. No la misma vida, una vida nueva. Fíjense lo que dice Efesios 4, empezando en el versículo 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, la gente que no conoce de Dios, que andan en la vanidad de su muerte, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Aquí voy a hablar de verdad, no tienen el conocimiento de Dios. Sin el conocimiento de Dios, la gente vive una vida ajena, apartada de Dios, ignorante de cuál es la voluntad de Dios, de cómo agradar a Dios, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene la responsabilidad de enseñarle a los creyentes a vivir de cierta manera cuando seguimos a Cristo, y no es andando en el mundo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que, y esto, la palabra de Dios esto se lo está escribiendo a la iglesia que está en Roma, a los creyentes, y le está diciendo, si realmente ustedes han oído de Cristo, y realmente ustedes han sido enseñados por la verdad de Cristo Jesús, entonces hay que dejar esa pasada manera de vivir, despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si antes vivías en fornicación, ahora no. Si antes vivías en adulterio, ahora no. Si antes vivías en idolatría, ahora no. Y hay que renovar y cambiar esos malos hábitos. Fíjense lo que dice 1 Juan 2, del 15 al 17. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Hay personas, hay creyentes que vienen a los caminos de Dios y quieren andar en el alcohol, en las drogas, en esas fiestas mundanas, yendo a la discoteca, escuchando música del mundo, siguiendo en la fornicación, en el adulterio, viendo toda clase de cosas malas en el internet. Dios nos llama a que no podemos quedarnos con ese viejo hombre, que debemos despojarnos de ese viejo hombre y debemos vestirnos del nuevo hombre según Cristo Jesús.
Pero es muy importante que tú te congregues en una iglesia donde te enseñen y te hablen de la santidad, del pecado, de cómo amar a Dios, de cómo seguir a Dios. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Qué quiere decir eso? Los mandamientos de Dios no vienen a nuestra vida para hacernos daño, sino para hacernos bien. Dios sabe que toda esa vida pecaminosa en la carne, ¿verdad?, que va a ser muerte, porque los que viven en la carne no pueden agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Dios lo que quiere es que tú quites esas tradiciones que te ha dado tus familiares, tu genealogía, tus tradiciones de ese background que tenías, de ese pasado católico, de ese pasado que era según, ¿verdad?, la carne. Y no estoy tratando de ir en contra de ninguna religión, porque yo mismo fui católico. Pero la verdad se me reveló de Cristo y ahora soy cristiano. ¿Por qué? Porque creo lo que Cristo dice en su palabra. No sigo mandamientos de hombre, porque como dice el apóstol Pablo, este evangelio no me fue dado por hombre ni fue enseñado por hombre, sino por Cristo mismo. Y cuando tú lees la palabra de Dios, es Cristo mismo enseñándote su palabra. Gloria a Dios. Una vez más, este ha sido con ustedes el pastor Robinson Villalobos. Que el Señor les bendiga abundantemente.